Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta interlocución organizada por las docentes Gloria del Carmen Vargas Porras, Resfa Vargas Porras, la docente Nancy Hasbleit y Vitama Pérez, quien nos guiará a través de la sesión respondiendo una serie de preguntas de interés sobre el recorrido de la historia de la educación crítica y decolonial, sus reflexiones y puntos de vista frente a los desafíos que están viviendo los docentes en la actualidad. Y yo, Nubia Inés García, entrevistadora del programa Narrando Historias. Apreciada docente Nancy, el día de hoy queremos comprender a través de la historia las transformaciones y avances educativos en el país. ¿Será que nos puedes hacer un breve recorrido? Claro que sí, Nubia. Buenas tardes. Podemos comenzar narrando sobre lo sucedido en el siglo XVI y XVII. Fue una época marcada por la religión y el surgimiento de las universidades, las cuales fueron establecidas por comunidades religiosas durante la conquista española. Diana Soto Arango, 2005, presenta las primeras universidades que se fundaron en Colombia, como fue la Universidad Santo Tomás en Santa Fe de Bogotá. Los jesuitas organizaron la Universidad Javeriana, entre otras, y colegios como el de Nuestra Señora del Rosario, los cuales a través del tiempo son renombrados y reconocidos en nuestro país. En el siglo XVIII surgió la Revolución Francesa y la Revolución Educativa. Aparece el movimiento cultural europeo llamado la Ilustración, propiciando el conocimiento útil, el pensamiento racionalista, la participación activa, la divulgación de las ciencias y de las letras. Se crearon casas de recogimiento educativas y se enseñaba la lengua castellana a las mujeres indígenas. En este siglo, las comunidades religiosas se fortalecieron participando activamente en la política. Continuamos en el siglo XIX y el siglo XX. Se crearon divisiones entre la política, la educación y la religión. Surgen las escuelas nuevas y activas con comprensiones pedagógicas en contra de los modelos tradicionales y curriculares. Aparece la lucha de los conservadores y liberales, la cual fue constante por adquirir el poder político. Surge la educación pública y gratuita. En esta época que aparece el fenómeno de la globalización, creando transformaciones significativas en la sociedad. Según Ortiz y Vizcano, 2014, en épocas más recientes se marca como coyuntural la Constitución Política de 1991, la cual establece en su artículo segundo que la educación es un bien público y un derecho personal y social que han de ser garantizados por el Estado. Y en el año de 1994 se legisla la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación en Colombia, definiendo de una u otra manera el rol del Estado colombiano frente a la educación en todos sus niveles, y por esta vía establecen lo que puede esperarse de su prestación en cuanto a servicio público. Página 32. En el siglo XX surge la teoría crítica. Según Osorio, 2007, la teoría crítica es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en fuerza transformadora en medio de las luchas y las contradicciones sociales. Página 104. Y por último, en el siglo XXI, aparece el uso de las tecnologías virtuales. Surge la educación a distancia y virtual, abriendo rutas de innovación. Se presentan nuevos escenarios de acción y se promueve la inclusividad. A través de este recorrido podemos reflexionar sobre la influencia de la religión en toda la historia y cómo su participación en la política influenció sobre la educación en Colombia. Teniendo en cuenta que las corrientes externas también tuvieron que ver en las transformaciones del sistema educativo, de esta manera resaltamos la importancia de la educación para la formación social y cultural a través de los siglos. Así es, querida Nubia, es muy importante conocer la historia
para poder transformarla. Según lo anterior, ¿qué reflexiones podemos destacar en torno a los desarrollos educativos en Colombia? A lo largo de la historia, se han establecido diferentes sistemas educativos para transmitir conocimientos y habilidades a las generaciones futuras. Estos sistemas han evolucionado desde formas más informales de educación, como la enseñanza oral en las sociedades antiguas, hasta sistemas formales de educación como escuelas y universidades. Diferentes corrientes filosóficas han influido en la concepción de la educación a lo largo del tiempo. Desde la antigüedad hasta la actualidad, se han propuesto teorías y visiones sobre la naturaleza de la educación y su propósito en la sociedad. Los educadores han desarrollado diversas metodologías y enfoques pedagógicos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos incluyen métodos tradicionales como la enseñanza directa, así como enfoques más modernos como el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos y el uso de la tecnología educativa. Se han llevado a cabo reformas educativas significativas para abordar las necesidades cambiantes de la sociedad y mejorar la calidad de la educación. Estas reformas pueden incluir cambios en los planes de estudio, la capacitación docente, la infraestructura escolar y las políticas educativas. Movimientos sociales y educativos. Los movimientos sociales han desempeñado un papel importante en la historia de la educación al abogar por la igualdad de acceso a la educación, los derechos de los estudiantes y la inclusión de grupos marginados como el movimiento por los derechos civiles, el movimiento feminista y el movimiento por la educación inclusiva. En resumen, el quehacer histórico del ámbito educativo y pedagógico abarca una amplia variedad de actividades políticas, morales, económicas, religiosas, pedagógicas y filosóficas, que se relacionan con el pensamiento crítico y decolonial, ideas y cambios a lo largo del tiempo, los cuales han contribuido a la evolución y desarrollo de la educación en la sociedad y conllevan a que los educadores sean los intermediarios entre el pasado y el futuro en la cultura. Qué interesantes reflexiones. Por último, ¿qué puedes decirnos sobre los nuevos retos y desafíos que enfrentan los docentes en los desarrollos educativos actuales? Cuando se habla de la educación tradicional, se habla de una escuela en donde el maestro era el centro de la enseñanza y los conocimientos eran memorizados. Las personas que no aprendían de esta manera recibían castigos físicos como golpes con reglas en las manos, de pie con las manos arriba y libros encima, con orejas de burro, entre otros. Disculpa, te interrumpo, pero cuando mencionas los castigos físicos me hiciste recordar mi infancia en el colegio, cuando la profesora golpeaba los pupitres muy fuerte por no saber las tablas de multiplicar. Y es un recuerdo inolvidable. Tu experiencia, Nubia, es lastimosamente una realidad vivida por muchos estudiantes que estuvieron sometidos a la educación tradicional, en donde el docente fomentaba estrategias pedagógicas inadecuadas en el aula que marcaron su aprendizaje para toda la vida. Ahora bien, siguiendo con mi relato, hoy en día se ve enfrentado el docente a una realidad sumergida por la tecnología, en donde los estudiantes prefieren buscar información y conocimientos en Internet que escuchar cátedras tradicionales de profesores en el aula. La educación en los tiempos actuales ha cambiado. Llega la edad contemporánea con la escuela nueva, influenciada por el constructivismo en donde los estudiantes aprenden haciendo. Llega la pedagogía didáctica en donde el docente es el mediador del conocimiento, estimulando el aprendizaje mediante ambientes significativos y trabajo colaborativo. El docente es el actor principal que facilita el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta la singularidad y la diversidad. El maestro puede convertirse en una barrera o en una oportunidad dentro del aula y puede mejorar sus prácticas pedagógicas para que sean más significativas. Los docentes deben mejorar el proceso educativo mediante teorías críticas que construyan las prácticas
y puedan formar seres críticos y conscientes de la realidad social y económica que se enfrenta, transformando así una sociedad más justa y equitativa. Por lo anterior, Nubia, te puedo asegurar que la educación ha cambiado a través de la historia, que lo que viviste ya no se va a repetir porque en la educación actual se está formando seres críticos capaces de construir sus propios conocimientos. Una educación en donde se garantiza la igualdad y el aprendizaje mutuo, donde las prácticas pedagógicas de los docentes potencian las habilidades de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. Estamos luchando por un mejor futuro en cuanto a educación y construcción social. Docente Nancy, agradecemos tu participación. Ha sido un recorrido de la historia de la educación crítica y decolonial fascinante. Gracias a ti, Nubia, por tu invitación e interés por el tema. Fue una experiencia muy bonita y te agradezco por el tiempo que nos dedicaste a este tema tan importante como es la educación en Colombia, su historia y sus cambios significativos para la vida de todos los estudiantes en el futuro.